Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, y era esta mañana convulsionada a 22 minutos de las 8 de la mañana con esta interrupción del tránsito, con muchas barricadas fuera de la planta de ENAP en Hualpén, con la acción de carabineros después de una hora del tránsito interrumpido, con este accidente de tránsito en Lienturco Los Carrera que causó 7 heridos esta mañana y una enorme congestión vehicular en Concepción. Estamos saludando el retorno de Francisco Ivieta, ingeniero comercial, conductor del exitoso podcast Código Chile, que ha vuelto después de un par de semanillas de asueto. Muy buenos días, Francisco Ivieta, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo están ustedes, Álvaro y Gastón? Muy feliz de estar de vuelta aquí con ustedes. Ya echaba de menos esto de poder conversar con la gente y con los auditores de Buena Costumbre. Estamos saludando, gracias por haber vuelto, Francisco, te echábamos de menos también, al senador Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista, que también lo echaba de menos a Francisco Ivieta. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola, buen día, Álvaro, a María José, y por supuesto, muy contento de volver a reencontrarnos con Francisco. Además se le ve rebosante de salud, sí, pletórico, enérgico. Bronceado también. Sí, tostadito, bronceado, el bronceado caribeño parece que sea. No sé, no, para que vamos a entrar en detalle. Oye, el senador María José no está lamentablemente con algunos problemas de salud. Esperamos que se reincorpore pronto porque la extrañamos. Así a dice ella la echamos mucho de menos. Sí, nosotros también lo dicen también los auditores, que le manda saludos Francisco, a otro Francisco. Dice que se le extraña a María José. Está enfermita, ya se va a recuperar. Oye, ¿qué pasó, senador Saavedra, ayer en el gobierno? Porque pasamos de intentar convencer a la coalición, particularmente a Pro Dignidad. Sabemos que los socialistas apoyaban esta idea del gobierno de los llamados estados intermedios. Durante la mañana, a mitad de la tarde, la ministra Vallejos ahí tratando de dar explicaciones, que había incesantes conversaciones, tratando de acotar lo más posible esta idea del estado intermedio, solo las carreteras, ya vamos a hablar de eso, y de repente, pum, se da vuelta la tortilla y estado de excepción. Y ojo, no solo en las provincias de Malleco y Cautín en la Araucanía, sino que en toda la región de la Araucanía, es decir, más extenso, territorialmente hablando, el estado de emergencia que el que tenía Piñera. Recuerda que era solamente Malleco y Cautín. Y en la región del Biobío, las provincias de Biobío y Arauco. ¿Qué pasó, senador Saavedra? No, lo que ocurre es que este fue, yo diría, un largo proceso desgastador para el gobierno. Hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar las decisiones más desagradables cuando uno es gobierno. Y eso es lo que hay que entender, y a algunos aún le ha costado entender que son gobierno y que hay que ejercer, por lo tanto, esa labor. Y con ello hay situaciones como esta del control del orden público, de todo lo que tiene que ver con los desajustes territoriales que se han producido producto de actos de delincuenciales y también terroristas que llevan necesariamente a tomar tal vez una decisión lenta para algunos porque va a contrapelo de posiciones ideológicas que a veces son más duras de vencer o de resolver, que es lo que a mi entender pasó acá. Pero venía, yo diría, el fin de semana, si uno pone atención a las declaraciones del ministro Jackson, se da cuenta como que venía preparándose un aterrizaje forzoso pero suave para evitar justamente desavenencias políticas al interior del bloque Pro Dignidad, que es diría yo, el que más complicaciones tenía para adoptar o para avalar políticamente, porque las medidas las adopta el gobierno, no las adopta ningún comité político ni ningún presidente de partido. Pero sabes, senador Saavedra, yo me considero un observador privilegiado de la realidad, es parte de mi trabajo, y yo creo que el gobierno se volvió a apretar los dedos. Y se lo anticipo desde ya. ¿Sabe por qué? Porque ayer durante todo el día, y le entrego al tiro la palabra después de su respuesta al Pancho Ivieta, ayer todo el día la ministra Vallejos estuvo diciendo va a ser acotado solo a los caminos, solo a las carreteras, en un sector territorial muy acotado, etcétera, etcétera. Y ayer la propia Isquia Siches, la ministra del Interior, vuelve a insistir en el mismo concepto. Y el estado de emergencia restringe las libertades individuales de locomoción y reunión, por una parte, y por la otra,
¿A quién se le va a aplicar este estado de emergencia, senador Saavedra? A los que ejercen actos terroristas al interior de las faenas, no en las carreteras, o a los transportistas que se las tomaron pidiendo que se decretara estado de emergencia. Que aquí hay que distinguir las cosas, Álvaro. Uno, el estado de excepción constitucional, que es el que usted va a aplicar, está en la Constitución, ¿Sí? Y usted lo establece en un territorio. Y la falta de, cuando usted obstruye el paso del tránsito o cuando atenta contra la libre circulación, ahí usted tiene que aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es otra cosa y que ahí tiene que aplicársela nomás, porque ahora ya está resuelto un problema y ese es un mensaje directo a aquellos que clamaban por este estado de excepción constitucional en las carreteras. Ahora tienen que atenerse a las consecuencias de esta situación. No lo tomen como una amenaza, sino que simplemente Pero, si el senador, gobierno tomó la decisión del ejercicio de las facultades que la Constitución le confiere, bueno, tiene que ejercerlas todas. Pero, senador, ¿y qué va a pasar cuando, por ejemplo, se repita, ojalá que no, un hecho como el de Los Álamos con la quema de 33 vehículos? Eso no fue en la carretera. No, es que ahí está. Eso fue pero es que por eso es que el gobierno insiste en que va a ser solo en las carreteras. Sí, si usted leyó completo el comunicado, va también un fiscal con dedicación exclusiva a la investigación de los hechos que están allí. O sea, no es solamente el estado de excepción constitucional, la creación de un ministerio para asuntos indígenas y el otro proceso de inversión para poder desarrollar un diálogo con contenido que también hemos venido pidiendo. O sea, es una cuestión de carácter integral la que acaba de anunciar anoche la ministra del Interior, que es la que asumió la responsabilidad ante el país. Y no la vocera. En estricto rigor, el mando, en este caso, lo tiene el Ministerio del Interior y a ella le corresponde. Francisco Iveta, sus apreciaciones. Hablar porque llevo 2 semanas callado, silenciado. Pero no lo creo. En la casa. Sí, Y bueno. llego y me encuentro con esto. Yo la verdad es que es una medida pobre, es una medida perdida. Perdón, es una medida perdida y es una medida desesperada. Y lo digo por los siguientes motivos. Primero, porque cuando estaban en campaña, juraron, no voy a decir juraron, es una exageración, Sí. dijeron que nunca iban a apoyar una medida como esta. Hay declaraciones de la ministra Vallejo en Twitter, en su cuenta, declaraciones de ella, donde critica fuertemente al gobierno del presidente Piñera por enviar el proyecto de estado de excepción constitucional para la zona del conflicto. Hoy día, ayer reapareció la ministra Siche, porque parece que a nadie quería anunciar esto. Una ministra comunista anunciando un estado de excepción no sería muy bien visto, por lo tanto, sacaron del armario, con todo el respeto, a la ministra del Interior y dijeron: oiga, usted hoy día es la que anuncia el estado de excepción, porque nadie se quería quemar, porque no creen en lo que están haciendo, y segundo, porque no tienen una estrategia. No sabemos hacia dónde vamos en el conflicto, estamos parchando con soluciones desesperadas. Hoy día es el estado de excepción para las carreteras, con un fiscal exclusivo. Oiga, eso ya se ha hecho en el pasado y no ha funcionado. Un fiscal exclusivo para resolver los atentados. ¿Y por qué lo pediste tantas veces entonces? ¿Cómo si no, el fiscal yo nunca lo he pedido, Gastón. No, pero ¿para qué pediste que se aplique la ley? Tiempo? ¿Sabes lo que pasa, Gastón? Es que están gobernando con ideas que no son las de ellos, y por lo tanto, cuando se gobierna... Déjame, yo te escucho atentamente. Cuando se gobierna con ideas que no son las tuyas, es una copia mal hecha y por lo tanto sin estrategia, no sabemos a dónde vamos. ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál es la estrategia para superar este conflicto? Se empezó diciendo y nos vendieron a todos la pomada con esas palabras, oiga, de que el diálogo solucionaba los problemas. ¿Con quién han dialogado? Con nadie, porque los recibes a disparos en la Araucanía cuando van. Entonces la verdad es que hoy día hay un gobierno que no está haciendo nada, solo está aplicando medidas que criticó en el pasado y no hay una estrategia para poder resolver y enfrentar los delitos terroristas que estamos viviendo en la macrozona sur. Entonces, ¿qué queda para los que miramos? Somos privilegiados porque no estamos en la zona del conflicto nosotros, pero ¿qué queda para la gente que vive el problema diariamente? Es improvisación. Y esa ha sido la tónica de este gobierno. ¿Cuántas semanas perdimos para que finalmente anunciaran un estado de excepción? ¿Cuántos atentados se pudieron haber evitado? Es que eso no lo sabemos, Francisco. No lo sabemos, no. Por eso, no lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es el informe que emitió la multigremial de la Araucanía, que salió publicado hoy día en el periódico electrónico Exante, donde dice y detalla cuánto aumentaron los atentados post estado de excepción cuando se acabó con este gobierno. Entonces, no lo sabemos, pero sí sabemos cuánto aumentó.
Senador, esa es la... yo no tengo por qué rebatir a Francisco Iveta. Mi rol, opino de repente, pero es más bien hacer preguntas. Sin embargo, hay un hecho de la causa, senador, y es que la misma ministra Isquia Siches que habló ayer fue la que llegó al gobierno hablando del Gualmapu. Entonces, reivindicando incluso en su lenguaje una forma de vincularse con el conflicto mapuche distinto. Entonces, evidentemente que uno tiene que concederle a Francisco Iveta el punto en el sentido de que aquí hubo una vuelta de carnero en 180 grados y de los mismos actores del gobierno. Entonces, es complejo asumir esta nueva realidad y yo me imagino que para una parte de la coalición de gobierno Apruebo Dignidad debe serlo aún más. Mire, reitero, nosotros somos parte del gobierno, se nos pidió y actuamos en consecuencia. Los socialistas dijimos, aquí hay una situación compleja, dura, difícil y hay que asumirla. Y en este caso, el subsecretario Monsalve en muchas oportunidades tuvo que venir, enfrentar y dar la cara en esto. Bueno, hoy día se está tomando una decisión, y una decisión que además pedida por todos, incluido Francisco Iveta y su sector político. Entonces hoy día está mal tomada. Junto con ello, lo que no hizo el anterior régimen, el presidente Piñera, que es parte del sector político de Francisco, sí, es justamente tomar otras decisiones que tienen que ver con el aspecto más cualitativo. Y eso también está implementado. Ahora lo hizo, y me parece muy bien que lo haya hecho la ministra del Interior, porque significa que es capaz de entender y de superar situaciones que ella asumió erróneamente, y eso no tenemos por qué ocultarlo, pero que entiende que hay que gobernar el país y hay que darle tranquilidad y serenidad a todos y todas, sin distinción alguna. Y eso hoy día ha hecho el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto, de aquí para adelante, es otro el escenario, es otra la condición del gobierno y esperemos que se ayudemos todos, porque aquí hay un problema de orden de Estado, no es un problema solo de un sector político que tiene que enfrentar la violencia, el robo de madera, el narcotráfico y otros problemas de carácter ideológico que están en el sector. Y por tanto, la oposición, es cierto, no gobierna, pero también tiene que construir y ayudar a construir, no obstruir. Hay una cosa que no me gustaría dejar pasar de tus afirmaciones, Francisco. Este informe de la multigremial yo lo tomaría con beneficio de inventario, porque es un informe que no tiene sustento ni en la Fiscalía, ni en informes de Carabineros, sino que más bien se basa en publicaciones de prensa. Entonces, asignarle a la multigremial un índice estadístico del aumento de los atentados, o a ese informe, a mí no me parece del todo adecuado, así te lo digo fraternalmente, Iveta, digamos. Y subirla al nivel de la institucionalidad pública me parece un despropósito. Yo creo lo mismo. Es que ¿sabes lo que pasa? Ellos son los que hicieron justamente atentados en el país. Puedo hablar, lo que pasa es que cuando hablamos de cifras, ¿cuáles son las que tenemos que considerar? Porque la Fiscalía, digamos que tampoco es una institución que sea muy certera a la hora de poder decir, estas son las denuncias que hemos recibido, son las que hemos investigado, porque gran parte del problema está hoy día en los fiscales y en la Fiscalía, que no investigan. Entonces, el gobierno hoy día no da cifras, no hay cifras. No existe la cifra. Cuando estaba el gobierno del presidente Piñera, había cifras. Efectivamente, nos gustaron o no nos gustaron, estaban las cifras. Este gobierno, poca transparencia. Pero perdón, Francisco, hay cifras, están publicadas en SABE, que son cifras del Ministerio Público. De la Fiscalía. Sí, de la pues. Fiscalía. Sí. Pero si han aumentado, hay un aumento de un 16% de los delitos. Pero Francisco, y por eso se llegó a esta situación, por eso es que el gobierno tomó la decisión fundando en los datos públicos. A mí lo que me llama profundamente la atención es lo siguiente: el senador Saavedra, en la última votación que envió el presidente Piñera para declarar estado de excepción en la macrozona, votó en contra. Y hoy día va a votar a favor de lo que manda el gobierno. Entonces, me encanta que el senador Saavedra se haya dado cuenta del problema ahora, justo ahora, digamos. Pero la pregunta es: ¿por qué voté en contra? Yo te lo voy a decir. Porque solo tu presidente y tu gobierno y tu partido solo actuaba de manera represiva. Aquí hay una propuesta, y léanla por favor, una propuesta integral que trata de resolver el problema, y en eso estamos involucrados todos. Oye, perdón, entonces, ¿y el diálogo está incluido, no? Sí, pues Francisco, si es cosa que leas cualquier nota de prensa, hay que ser objetivo, Álvaro. pero si está incluido, pues que a ti te guste, que a ti no te guste otra Álvaro, cosa. Está incluido de manera
de manera que no se enoje el Partido Comunista, digamos, pero ¿en qué se va a traducir eso? Si aquí el gobierno... Tiene hasta fecha de inicio, Francisco. En julio se inicia el diálogo. Aquí es fácil decir las cosas, po. Oye, es fácil comprometer hacia el futuro, pero lo que tenemos cierto hoy día es que el gobierno está aplicando medidas en las que no cree, aplicando medidas que criticó en el pasado y hoy día son la solución al problema. Entonces, démonos cuenta de lo que está pasando en realidad, pues no se trata de chimuchinas por aquí o por allá, es aquí lo que están haciendo el gobierno es haciendo lo mismo que hizo el presidente Piñera. Yo les invito a leer la nota de sabes.cl y el titular es: podemos afirmar que es un fenómeno crónico, revelan cifras de delitos de violencia rural en la macrozona sur, son cifras que tienen como fuente al Ministerio Público, que son distintas a la multigremial, con todo el respeto que me merecen los gremios. Hay que leerlas todas. Bueno, pero es que las otras tienen... Bueno. Es que eso no me parece pertinente lo que dices tú, Francisco, porque la multigremial es una asociación que es de carácter de interés privado y que al mismo tiempo ellos tienen sus propios intereses políticos y ideológicos en esto. ¿Eso es ilegítimo? No, precisamente están hablando a nombre de la oposición. Gastón, tú lo que estás haciendo es minimizar el rol privado hoy día al decir que una... Perdón, lo que tú estás haciendo es decir, Gastón, lo que tú estás diciendo es decir que una organización gremial tiene intereses políticos y es muy grave lo que estás haciendo, porque estás haciendo una acusación, estás haciendo una acusación a una asociación de empresas que dan trabajo, que dan riqueza, que crean, que pagan impuestos y por tanto estoy diciendo, oiga, no, lo que ellos están haciendo no es válido porque ellos tienen intereses políticos. Eso es absolutamente reprochable. ¿Pero tú crees que no hay intereses, Francisco? Los tienen y lo han tenido siempre y siempre. Los intereses son poder trabajar en paz. Los intereses son poder trabajar, que no te quemen los camiones, que no te quemen los buses, que no te hagan atentados. Esos son los intereses. Yo no sé por qué estamos discutiendo esto, si lo que deberíamos estar discutiendo es cómo solucionamos el problema. Por supuesto, pues entonces con lo que hace la multigremial no se soluciona el problema, porque lo único que hace... ¿Por qué no? Porque resulta que ellos lo único que hacen es asumir el papel de opositores al gobierno del presidente Boric. Pero si a Piñera también le hacían lo mismo. No le hicieron nunca. No hay que hacerse las víctimas, Gastón. Ustedes son gobierno y tienen que resolver las cosas. Bueno, ustedes, y asumimos. A ustedes los eligieron. Ustedes los eligieron para solucionar esto. No se encontraron de sorpresa con esto. Esto viene hace muchos años. Entonces, decir que con el gobierno anterior no lo hacían y con este sí porque tiene intereses políticos me parece minimizar lo que está pasando y que los políticos sigan viviendo, digamos, en esta desconexión, desconexión profunda. Tratemos de que cerremos el tema, senador Saavedra. No, porque lo que pasa es que hace 15 días atrás, no sé si estaba Francisco. No estaba. Yo públicamente asumí la responsabilidad como senador del Partido Socialista y representante de la región del Biobío que era necesario que el gobierno tuviera una postura distinta y que se aplicara al estado de excepción constitucional. Perdón, voy a revelar una infidencia, Gastón, y te escribí y te dije que bueno que tuviste el coraje de hacerlo. Y te escribí un mensaje. Sí, lo recibí y te lo reconocí. Y te lo agradezco públicamente, ¿ya? Públicamente porque eran mensajes privados y yo los mensajes privados no los publico hasta como en este minuto. Y por tanto se agradece. Y esa debe ser la actitud pública que ahora tus correligionarios, no sé cómo se llaman ustedes, o amigos o militantes del partido de la UDI tienen que tener una forma distinta de salir a enfrentar esto, porque hoy día efectivamente el gobierno ha dado un paso duro, difícil, complejo políticamente, pero lo ha dado en aras de poder proteger a la población, y eso habla bien de un gobernante. Estoy seguro que mi partido va a estar ahí aprobando el proyecto que se presente. Las declaraciones no han sido en ese tema. No, porque las declaraciones fueron con respecto al proyecto anterior, que era un estado de excepción intermedio. Oye, a usted le pasa un estado de excepción intermedio. Lo mismo que le ocurre al Partido Comunista, a la UDI y al Partido Comunista. El estado de excepción intermedio era un invento para no molestar y no despertar a Jado en el Partido Comunista, porque podía despertar el cuco. Pero tenemos que terminar. Entonces, creamos esto al medio. Tenemos que terminar. Se acabó el tiempo. A ustedes, a la UDI, le pasa exactamente lo mismo que al Partido Comunista. Hoy día tienen que aceptar que el gobierno ha sido acertado en tomar estas medidas. Y ¿Cómo va a ser acertado si llega como 2 meses tarde, Gastón? Muchas gracias por haber vuelto, Francisco Ubieta. Gracias, senador Saavedra, por haber estado en los días martes de el senador Saavedra y Francisco Ubieta. Han vuelto en gloria y majestad. Que estén muy bien. Seguimos discutiendo el otro martes. Gracias. Chao, Álvaro. Hasta luego, senador. Chao, Pancho. Bienvenido.